¿Sabías que el país más pequeño del mundo tiene apenas 800 habitantes? Y aún así recibe hasta 18 millones de turistas al año. Ahí existe un pasadizo secreto de casi 1 kilómetro, y este techo lo pintó un tipo que de entrada no quería el trabajo. Y esos pilares gigantes que sostienen la cúpula no solo son estructura, adentro guardan algunos de los objetos más venerados de todo el cristianismo. Bienvenidos a De Cúpulas y Sueños, donde la historia no solo se cuenta, a veces se siente. Hoy nos vamos fuera de México, cruzamos el charco literalmente, para meternos al país más chiquito del planeta, pero con posiblemente la historia más densa por metro cuadrado que existe. Bienvenidos a la Ciudad del Vaticano. A ver, primera pregunta obvia. ¿Por qué el centro del catolicismo terminó en Roma y no sé, en Jerusalén? ¿Qué es donde literalmente pasó todo lo de Jesús? La respuesta corta es por Pedro. Pero, ¿quién era Pedro? Pedro, cuyo nombre original era Simón, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús y uno de los discípulos más cercanos. Jesús incluso le dio el nombre de Pedro, que significa piedra o roca. Y según el Evangelio de Mateo, Jesús le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí empieza la conexión con Roma. Según la tradición cristiana, después de la muerte de Jesús, Pedro terminó llegando a Roma, donde se convirtió en una de las principales figuras de la comunidad cristiana. Pero durante el reinado del emperador Nerón, los cristianos fueron perseguidos. Y la tradición sostiene que Pedro fue ejecutado en Roma, probablemente crucificado alrededor de mediados del siglo I. Después fue enterrado cerca de una colina que se llamaba justamente Vaticano. Y aquí viene lo importante. Siglos después, ese lugar donde supuestamente estaba enterrado, Pedro terminaría convirtiéndose en el corazón mismo de la Iglesia Católica. Casi 300 años después, cuando por fin dejaron de perseguir a los cristianos, el emperador Constantino dijo básicamente: vamos a construir algo grande justo aquí, sobre la tumba, y esa primera basílica del siglo IV es el origen directo de lo que existe hoy. O sea, no es que alguien haya elegido Roma simplemente porque fuera una ciudad importante. La historia del Vaticano comienza con una persona concreta, Pedro, y con un lugar que según la tradición conservaba su tumba. Roma ya era el centro del mundo occidental, así que tenía sentido que ahí se quedara. El Vaticano ni siquiera era un país independiente hasta 1929. Antes de eso era territorio italiano en disputa. Se resolvió con un tratado y desde entonces es, oficialmente, el estado soberano más pequeño del planeta. 0.44 kilómetros cuadrados, unos 800 habitantes. Un territorio diminuto, pero con una historia que comenzó mucho antes de que existiera siquiera el país llamado Vaticano. Ahora vamos a algo que casi nadie te explica bien cuando visitas el Vaticano. ¿Por qué la basílica se ve como se ve? Porque, ojo, no la diseñó una sola persona con una sola idea. La construcción completa tardó más de 120 años y por ahí pasaron algunos de los arquitectos más importantes que ha dado la historia. Básicamente estás viendo el resultado de un relevo de posta que duró más de un siglo. Todo arranca con Bramante a principios del siglo XVI. Su idea era una planta de cruz griega, o sea, los 4 brazos del edificio del mismo tamaño, inspirada directamente en el Panteón de Roma, ese templo pagano con la cúpula enorme que sigue en pie desde la antigüedad. Bramante quería literalmente tomar esa cúpula y ponerla encima de una basílica cristiana. Bramante muere y el proyecto pasa por varias manos, entre ellas las de Rafael. ¿Sí? El mismo pintor que propuso cambiar el diseño a una planta de cruz latina, más alargada. Va y viene la idea de entre esas dos formas por años.
Pero aquí es donde la historia se pone interesante de verdad, porque el hombre que termina tomando el control del proyecto no es precisamente un arquitecto cualquiera. A sus 72 años, nombran al arquitecto en jefe a Miguel Ángel, el mismo señor que ya nos había dado el techo de la Sixtina, y dice básicamente: voy a quitar todo lo innecesario y hacer la cúpula más grande e imponente posible. La cúpula que ves hoy, con casi 140 metros de altura, es en gran parte su visión. Y aquí viene otro detalle que muchas veces se pierde. Miguel Ángel tampoco iba a ver terminada su propia obra. Miguel Ángel muere sin terminarla. Décadas después llega Carlo Maderno, y aquí pasa algo curioso. Cambia otra vez la planta de cruz griega a cruz latina, alargando la nave para que cupieran más peregrinos, y le agrega la fachada actual. El problema es que esa fachada tan ancha y horizontal termina tapando buena parte de la vista de la cúpula desde la plaza. O sea, literalmente un arquitecto le estorbó la obra a otro. Y para cerrar el círculo llega Bernini, que diseña la plaza ovalada de columnas que conocemos hoy, con capacidad para 300,000 personas, pensada como si fueran los brazos de la iglesia abrazando a quien llega. Y ahora que lo piensas, hay algo casi increíble en todo esto. Cuando estás parado frente a San Pedro, no estás viendo la obra de un solo genio, estás viendo el resultado de 5 visiones distintas, de 5 épocas distintas, peleándose amablemente por más de un siglo hasta llegar al edificio final. Y quizá por eso la basílica se siente tan monumental, porque no pertenece completamente a una sola obra, pertenece a todas. Justo en medio de la plaza hay un obelisco egipcio que casi nadie voltea a ver porque está muy ocupado viendo la cúpula. Pero este obelisco es un testigo directo de la historia que te conté al principio. Originalmente estaba en el circo de Nerón, el mismo lugar donde ejecutaron a Pedro. O sea, un pedazo de piedra estuvo ahí, parado, viendo el martirio que le dio origen a todo este lugar. Siglos después, lo movieron al centro exacto de la Plaza Bernini, como una especie de memorial silencioso que casi nadie identifica como tal. Y de repente, una piedra que parecía simplemente decorativa se convierte en uno de los objetos más antiguos de toda la plaza. Y ya que hablamos de la cúpula, aquí va algo que te va a volar la cabeza. Esa cúpula la sostienen 4 pilares gigantes, y dentro de esos pilares, literalmente dentro, guardan 4 de los objetos más venerados de todo el cristianismo. La gente camina justo debajo, toma sus fotos y no tiene idea. Pero espera, ¿por qué no estamos hablando de una sola reliquia escondida en un rincón? Son 4. Una guarda la lanza de Longino, el fragmento del arma con la que, según la tradición, un soldado romano comprobó que Jesús ya había muerto en la cruz atravesándole el costado. Esta pieza viajó muchísimo antes de llegar aquí. Estuvo guardada siglos en Constantinopla y en 1492 un sultán otomano se la regaló al Papa como agradecimiento por haber protegido en Roma a su propio hermano exiliado. Dato extra. Siglos después, Napoleón anduvo buscando otra versión de esta misma lanza que estaba en Alemania. O sea, este objeto se volvió obsesión, no solo religiosa, sino también política. Y aquí es donde las historias empiezan a multiplicarse. Otro guarda fragmentos de lo que se cree es la cruz original, encontrados en Palestina por la madre del emperador Constantino, el mismo que mandó construir la primera basílica. Vas caminando bajo una de las cúpulas más famosas del mundo y estás literalmente rodeado de reliquias de 2000 años sin siquiera notarlo. Y quizá ese sea uno de los detalles más fascinantes del Vaticano. Bueno, ahora vamos a lo que todo el mundo conoce pero casi nadie entiende bien: el techo de la Capilla Sixtina. Primero, dato que sorprende a mucha gente, Miguel Ángel no quería pintarlo en serio. Cuando el Papa Julio II se lo encargó,
intentó zafarse y hasta recomendó a Rafael en su lugar. Miguel Ángel se veía a sí mismo como escultor, no como pintor de frescos, y de hecho nunca había pintado un fresco en su vida antes de esto. Pero aquí viene lo curioso, el problema no solo era que Miguel Ángel no quisiera hacerlo, el proyecto que recibió tampoco parecía nada a lo que terminó creando. ¿Por qué insistió el Papa entonces? Porque veía el talento ahí, aunque el tipo tuviera fama de mal genio, y le dio algo rarísimo para la época: libertad total. Ni siquiera le especificó el tema. El encargo original era pintar solo 12 apóstoles. Miguel Ángel dijo más o menos: no, vamos a hacer algo mucho más grande, y terminó pintando más de 300 figuras. ¿Qué es lo que realmente está ahí arriba? La historia del Génesis, la creación del mundo, la creación de la humanidad y la caída. La escena más famosa de todas, la de las dos manos casi tocándose, la creación de Adán, está justo en el centro del recorrido. Y quizá lo más impresionante es que ese hombre que no quería pintar la Capilla Sixtina terminó dejando en ella una de las obras más famosas de toda la historia del arte. Aquí viene lo que casi nadie conoce. Conectando el Vaticano con la fortaleza del Castel San Angelo, hay un pasadizo elevado de casi 800 metros. Le dicen el Paceto. Lo construyeron como ruta de escape para los papas. Y no es teoría, se usó de verdad durante el saqueo de Roma en 1527, cuando tropas atacaron la ciudad y el Papa tuvo que huir corriendo literalmente por ahí. Y si creías que ese era el único secreto escondido detrás de los muros del Vaticano, todavía falta bastante. Y hablando de esa misma fecha, 1527, ahí es cuando entra la Guardia Suiza a la historia de forma dramática. Aunque llevaban ya 20 años protegiendo al Papa, los contrataron en 1506 porque en esa época los soldados suizos tenían fama de ser los mejores de Europa. Fue en ese ataque de 1527 donde su lealtad quedó grabada para siempre. Resistieron hasta el final porque el Papa podía escapar. Pero aquí viene algo todavía más difícil de imaginar. No todo lo que está escondido bajo el Vaticano fue construido para escapar. Algunas cosas están ahí para proteger lo que nadie debería perder. Además, bajo el patio de los museos hay un búnker subterráneo para resguardar los archivos más valiosos. Y todo el complejo está lleno de pasadizos que conectan con la basílica, los museos y la residencia papal, para que cardenales y funcionarios se muevan sin que nadie los vea desde afuera. Un país que cabe en unas cuantas manzanas y aún así lleno de rutas escondidas que ni sus propios visitantes sospechan que existen. Y cuanto más pequeño parece este país desde afuera, más grande se vuelve lo que encuentras cuando empiezas a mirar debajo de la superficie. Aquí viene la primera parte que probablemente más sorprenda a quien visita el Vaticano por primera vez. Primero, es de los museos de arte más importantes del planeta. Segundo, es literalmente el país más pequeño del mundo y eso solo ya es una rareza que vale la pena ver. Y tercero, es historia y arquitectura condensada, desde el Imperio Romano hasta el Renacimiento y el Barroco, caminable en unas horas. Mucha gente entra pensando, voy a ver una iglesia, y sale pensando que fue de las experiencias más intensas de su vida, crean o no crean en algo al salir. Y quizá por eso el Vaticano funciona incluso para alguien que llega sin ninguna expectativa religiosa, porque aquí no solamente estás viendo una iglesia, estás caminando dentro de capas de historia que se fueron acumulando durante siglos. Al final, este país cabe en un puñado de manzanas, y aún así,
la tumba de un apóstol, 5 arquitectos distintos peleándose amablemente por más de un siglo, reliquias de 2000 años escondidas dentro de sus propios pilares, el techo que pintó uno de los genios más grandes que ha existido. Quizá esa sea la verdadera historia del Vaticano. No que sea grande, sino que es imposible recorrerlo sin descubrir algo que estaba escondido a simple vista. La próxima vez que veas esa cúpula recortada contra el cielo de Roma en alguna foto, acuérdate de que debajo hay capas y capas de historia, de arquitectura, de reliquias y de gente terca que la verdad nadie ha terminado de resolver del todo. Porque este país podría caber en unas cuantas manzanas, pero su historia parece no caber en ningún mapa. Nos vemos en el próximo sueño.